único que quiero es cuando veas mi vida encuentres algo verdadero, un corazón sincero. Lo único que quiero es que si necesitas de alguien que cumpla tus sueños, quiero ser el primero. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. No dejes que mi vida se desperdicie en cosas que la pena no valdrá. Afanes ya no más, sino que cada día aplique tu palabra en mi forma de pensar y diario caminar. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. La entrega y la pasión en ti yo quiero en mí tener, y cada día esforzarme por tu amor corresponder. Soy de ti. Dios mío, yo quiero corresponder al amor que tú me das. Quiero amarte de verdad, en mi diario caminar, y cuando tú regreses me encuentres haciendo tu voluntad. Bien, hermanos, vamos a continuar con el estudio de la palabra del Señor. Estamos estudiando en este tiempo la primera epístola del apóstol Juan, dirigido a nosotros, que somos aquellos que estamos en este tiempo. Vamos a leer primera epístola de Juan, capítulo 3. Vamos a leer el versículo 10. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 10. Dice así el apóstol: en esto se manifiestan los hijos de Dios y los hijos del diablo. Todo aquel que no hace justicia y que no ama a su hermano no es de Dios. Me preguntaba sobre este apóstol las características, conocido como el apóstol del amor, y por qué es lleva sus escritos a confrontar con tanto ímpetu contra dos clases de seres humanos. Y digo, ¿cómo es que él, justamente que es el apóstol del amor, es tan chocante y tan hiriente en cuanto a lo que él escribe? Y entonces le pedí al Señor que me diga por qué él escribe así, por qué esta forma de expresar, cuando nosotros no lo haríamos de esa manera. Y entonces el Señor me llevó a pensar que el apóstol Juan estaba muy cerca del Señor. Por eso fue conocido como el discípulo amado del Señor. Y él tuvo la oportunidad de, al estar tan cerca del Señor, poder diferenciar lo que es las tinieblas de la luz. Por eso que a veces nosotros convivimos con las tinieblas y no nos damos cuenta que nos están rodeando, y es porque estamos lejos del Señor. Entonces, cuando más cerca del Señor
es mayor que la diferencia. Y el apóstol Juan dice, ¿es blanco o es negro? No hay punto medio, ¿es blanco o es negro? Por eso, cuando miraba esta forma de escribir del apóstol, y también el Señor me ha llevado a recordar que él tuvo la oportunidad de convivir con Judas Iscariote, que era un hijo del diablo, y se sentaba a la mesa con él, estuvo compartiendo las enseñanzas con él, todo lo que el Señor Jesús les enseñó. Y entonces él nos advierte, si yo, dice, yo siendo apóstol, me senté junto a otro apóstol, ¿cómo es posible que ustedes ahora no les vaya a pasar lo mismo o peor en estos últimos tiempos? Por eso dice, hijos de Dios e hijos del diablo. No hay otra diferencia. ¿Se es hijo de Dios o se es hijo del diablo? Este es el mensaje. Y justamente el título de este mensaje es Mostrando Amor. Y entonces nos dice qué característica tienen los hijos de Dios y qué característica los hijos del diablo. Y acá dice que los hijos de Dios hacen justicia, hacen obras justas. Y otra de las características es que aman a su hermano. En cambio, los hijos del diablo hacen injusticia y odian a sus hermanos. Es una diferencia abismal, es un abismo entre uno y otro. Y entonces el apóstol Juan nos va a decir, les voy a dar un ejemplo para que ustedes sepan lo delicado que es esto. Una cosa es lo que he vivido yo, pero otra cosa es que lo que se ha vivido desde el principio de los tiempos. Y entonces nos dice el versículo 12, 1 Juan 3:12, dice, vamos a leer el 11, dice, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Y dice, no, versículo 12, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Es decir, que la diferencia entre un hijo de Dios y un hijo del diablo son las obras y también el amar o no a su hermano. Vayamos a Génesis capítulo 4. Génesis capítulo 4. Dicen los versículos 3 al 5. Génesis 4, 3 al 5. Y aconteció, andando el tiempo, que Caín trajo del fruto de la tierra una ofrenda a Jehová. Y Abel, es decir, su hermano, trajo también de los primogénitos de sus ovejas, de lo más gordo de ellas, y miró Jehová con agrado a Abel y a su ofrenda. Pero no miró con agrado a Caín y a la ofrenda suya. Y se ensañó Caín en gran manera, y decayó su semblante. Acá vemos a este hombre, o a estos dos, este ejemplo entre dos hermanos de sangre, pero no eran hermanos espirituales, eran hermanos de sangre. Uno era un asesino y el otro era un hombre justo. Y Caín dice que se descubrió las obras justas de él por la ofrenda que hizo a Dios. Y entonces cuando Dios observa la obra de este orgulloso hombre que viene con el fruto de la tierra, con el fruto y el sudor de su trabajo, y viene y presenta la ofrenda, este hombre orgulloso pensó que Dios se iba a agradar.
Pero en la ofrenda muchas veces nosotros pensamos que Dios se va a agradar. Y cuando venimos a adorar, como lo veíamos hace un ratito, pensamos que Dios recibe nuestra adoración y a veces no mira con agrado ni nuestro corazón ni la ofrenda. Entonces, cuando Dios observa las obras injustas de este asesino, como lo fue Caín, que él mató a su hermano, dice que no miró Dios con agrado la injusticia con la cual traía esa obra a Dios para ofrecerla en su orgullo. Cuando Dios había demandado un sacrificio inocente para que Dios cubriera el pecado de aquel que viene a ofrendar. Entonces dice que como Dios no miró con agrado la ofrenda de Caín, porque sus obras eran malas, dice que decayó su semblante. Si nosotros tuviésemos la posibilidad de ver el rostro de Dios cuando venimos y traemos la ofrenda, no sé cómo reaccionaríamos. Pero dice que Abel trajo una ofrenda que agradó a Dios y se complació de esa ofrenda. Ahora, dice, vamos a quedar aquí también, vamos a Hebreos capítulo 11. Hebreos capítulo 11. Dice el versículo 4. Hebreos 11, 4. Dice Hebreos 11, 4. Por la fe Abel ofreció a Dios más excelente sacrificio que Caín, por lo cual alcanzó testimonio de que era justo, obras justas, dando Dios testimonio de sus ofrendas, y muerto aún habla por ella. Es decir, que Dios es el que evalúa nuestro corazón a la hora de ofrendar, a la hora de dar. Por eso muchas veces nosotros pensamos primeramente que le damos a Dios y no le damos nada, o si le damos cosas que Dios no le agrada, a Dios no le agrada. Por eso debemos de pensar que nuestra vida es un continuo ofrendar a Dios. Nuestra vida debe ser un sacrificio continuo a Dios. Y debemos tratar de que el rostro de Dios se agrade cada vez que nosotros ofrendamos a Dios. Y esta mañana también veíamos que Dios desea la ofrenda de nuestra propia vida completa a Él. Por eso a veces pensamos que Dios es el almacén de los ramos generales y que nosotros, como esos pichones esperando comer, vivimos abriendo la boca y pidiendo, como la sanguijuela que pide y pide. Pero ¿cuándo le damos a Dios? ¿Por qué pensamos que a Dios no le agrada que le demos? ¿Saben? El Salmo 75, dice el versículo 1, Salmo 75, 1. Gracias te damos, oh Dios. Ya está bien, ¿verdad? No, pero vuelve a decir, gracias te damos, pues cercano está tu nombre, los hombres cuentan tus maravillas. ¿Cuántas veces llegamos a Dios y decimos, gracias te damos, oh Dios, gracias te damos, gracias Dios, gracias? ¿Cuándo va a salir de nuestro corazón esa palabra? Gracias, gracias Señor. Gracias te damos. Y en Primera Crónicas
capítulo 29. Muchas veces pensamos que nosotros tenemos que darle a Dios con fe y pensamos que nosotros le damos a Dios, total Dios lo va a reponer, pero Dios no hace eso, Dios no desea ese tipo de fe. Dios no desea que nosotros digamos, bueno, te doy 10.000 cuando no lo tengo, o te doy todo lo que tengo y me voy a quedar sin nada. No, Dios dice, yo te voy a dar, y de lo que yo te dé, en ese gracias Dios, dice, vos me vas a dar. Pero yo nunca voy a demandar algo de lo cual yo no te di primero. Siempre te voy a dar, y de lo que yo te doy, vos me vas a dar. Esa es la medida de Dios. Por eso dice Primera Crónicas, capítulo 29, versículo 14. Porque ¿quién soy yo y quién es mi pueblo para que pudiésemos ofrecer voluntariamente cosas semejantes? Pues todo es tuyo, y de lo recibido de tu mano te damos. Es decir, que Dios no nos va a pedir algo que no nos haya dado primero. Lo que pasa es que en el corazón egoísta pensamos, yo me gané esto y de esto te doy. Mentira. Dios dice, yo te doy esto y de eso vos me das. No le damos de nuestro sueldo, no le damos de lo que Él nos da. Entonces, si no damos, ¿de quién es el problema? O de Dios que no nos da, o de nosotros que no le damos de lo que nos da. ¿De quién será el problema? ¿Qué les parece? Estábamos en Génesis capítulo 4 y ahora vamos a leer 2 versículos. Génesis 4, 8 y 9 dice, Génesis 4, 8. Y dijo Caín a su hermano Abel, salgamos al campo. Y aconteció que estando ellos en el campo, Caín se levantó contra su hermano Abel y lo mató. Y Jehová dijo a Caín, ¿dónde está Abel tu hermano? Y él respondió, no sé, ¿soy yo acaso guarda de mi hermano? Claro, no era guarda, si era el asesino. Ahora, él premeditó en su corazón, lo pensó antes y le dijo al hermano, salgamos al campo. Cuando le dijo, salgamos al campo, ya estaba pensando en matarlo. Por eso sus obras eran malas. Porque cada cosa que hacemos, Dios mira la intención del corazón. Y allí Él dice, salgamos al campo. ¿Para qué lo invitó al campo? Para matarlo, para asesinarlo. ¿Por qué? Porque era hijo del diablo. Y entonces premeditadamente lo asesinó. Y no solo lo asesinó, sino que le mintió a Dios. ¿Dónde está Abel tu hermano? No, ni idea, ni sé dónde puede andar este muchachito, este vago. Él lo había matado y ocultó dónde lo había dejado. Pero Dios estaba observando cada detalle y sabía las intenciones con las cuales había invitado a Abel su hermano al campo, porque sus obras eran injustas. Entonces, el apóstol Juan, en el Evangelio, según San Juan, nos dice que la actitud de Caín, Juan 8:44, la actitud de Caín es de su padre. Juan 8:44 dice así: vosotros sois de vuestro padre el diablo,
y los deseos de vuestro padre queréis hacer. Él ha sido homicida desde el principio y no ha permanecido en la verdad, porque no hay verdad en él. Cuando habla mentira, de suyo habla, porque es mentiroso y padre de mentira. Por eso ahora vamos otra vez a la primera epístola de Juan, en el capítulo 3. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 11, donde nos dice: porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros, no como Caín, ojo, no como Caín, que era del maligno y mató a su hermano. ¿Y por qué causa le mató? Porque sus obras eran malas y las de su hermano justas. Entonces, ahí dice el apóstol Juan, hay una marcada diferencia entre los hijos de Dios y los hijos del diablo. Los hijos de Dios aman a sus hermanos y hacen obras justas. Los hijos del diablo odian a sus hermanos y hacen obras injustas. Y ahora decimos, claro, yo soy hijo de Dios, no hago, pará un poquito, no te apures. ¿Vos sabés cuál es la ley del homicidio? Hay que conocer la ley del homicidio para saber si estamos, en qué obra estamos. Dice Mateo capítulo 5, la ley del homicidio dice, Mateo 5, 21. Mateo 5, 21. Oísteis que fue dicho a los antiguos, no matarás, muerte física. Y cualquiera que matare será culpable de juicio. Pero ahora vamos a darle unas vueltas a esa tuerca y vamos a ajustar y vamos a poner la letra chica que dice en el versículo 22. Pero yo os digo, dice Jesús, que cualquiera que se enoje contra su hermano será culpable de juicio. Y cualquiera que diga necio a su hermano será culpable ante el concilio, y cualquiera que le diga fatuo quedará expuesto al infierno de fuego. El asesinato en el Antiguo Testamento era físico, pero ahora ya no es físico, es moral. Es en el corazón, es la intención del corazón. Eso es lo que Dios mira. Por lo tanto, allí es donde se ven las obras justas, allí donde se ven los homicidios y allí donde se ve la mentira y todo lo que puede pasar en el corazón. Ahora leíamos en 1 Juan 3:11, porque este es el mensaje que hemos oído desde el principio, que nos amemos unos a otros. Ahora, ¿de qué manera tengo que amarme? Tengo que amarme no como antes, amo, que ya lo hemos visto, amo al que me ama. Cristo ajusta la tuerca y dice en Juan 15:12, Juan, Evangelio según San Juan, Juan 15:12, ajusta y dice, Juan 15:12, este es el mandamiento, que os améis unos a otros como yo os he amado. Es decir, no es un amor fileo, sino es un amor sacrificial, como yo os he amado. No te amo porque venís a la iglesia, no te amo porque sos el vecino, porque sos el verdulero que me vende todos los días, no. Te amo porque sos mi enemigo. Ya no hay distinción, dice como yo os he amado.
y nosotros éramos enemigos de Dios. Ahora preguntamos, ¿hijos de Dios o hijos del diablo? 1 Juan 3:14. 1 Juan 3:14. Nosotros sabemos que hemos pasado de muerte a vida en que amamos a los hermanos. El que no ama a su hermano permanece en muerte. Es decir, que cuando una persona recibe a Cristo en su corazón, opera un cambio en su ser que le permite amar. Amar sin acepción de personas, amar a todos por igual y amar hasta el sacrificio. Hay veces que hay que sacrificar cosas para poder mostrar amor hacia las personas. Dice 1 Juan 3:15, todo aquel que aborrece a su hermano es homicida. Ya vimos que es un homicida, la ley que leímos recién. Todo aquel que aborrece a su hermano es homicida, y sabéis que ningún homicida tiene vida eterna permanente en él. Es decir, que la capacidad de amar al punto como Cristo ama, o por lo menos intentar, de esa manera solo viene de Dios. Y viene cuando uno es hijo de Dios. Pero el hijo del diablo no puede hacer eso. Ahora, supongamos que todos los que estamos acá somos hijos de Dios. Y supongamos que los que están afuera son los hijos del diablo. Vamos a hacer un ejemplo. Entonces, si los que estamos adentro somos hijos de Dios, ¿qué dicen los que están afuera de mí? Que soy un hijo de Dios. ¿Estará el vecino, los vecinos del Gomero, estarán contentos que nosotros estemos aquí reunidos escuchando la palabra? Dice el versículo 13, Juan 3:13, hermanos míos, hermanos míos, no os extrañéis si el mundo os aborrece. Es decir, que el mundo no nos aplaude. El mundo no nos ama por ser hijos de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros cada día tratamos, y el Señor obra en nosotros, para que nos parezcamos cada vez más a Cristo. Por eso Juan, en su Evangelio, en el capítulo 15, Juan capítulo 15, versículos 18 y 19. Dice, Juan, Evangelio 15, 18. Si el mundo os aborrece, sabed que a mí me ha aborrecido antes que a vosotros. Si fuerais del mundo, el mundo amaría lo suyo. Pero porque no soy del mundo, antes yo os elegí del mundo, por eso el mundo os aborrece. Es decir que las personas del mundo, las personas que no tienen a Cristo, no esperemos que nos amen, no esperemos que nos aplaudan, porque no nos aman. ¿Por qué? Porque no somos del mundo, ya no nos aman porque no somos del mismo palo, podríamos decir. Y tampoco nos aman porque Dios nos eligió. Tienen razón para odiarnos. Primero porque no somos de ellos, y segundo porque Dios nos eligió. Y eso es razón para que el mundo nos odie, porque así le hicieron a Cristo. No pensemos que el mundo nos va a amar. Volvamos a la primera epístola. Primera epístola de Juan, capítulo 3, versículo 16. Primera Juan 3:16. En esto hemos conocido el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner
nuestras vidas por los hermanos. Hay veces, como le decía hoy, hay que sacrificar algo de nosotros, tiempo, esfuerzo, dinero, cosas, por los hermanos. A veces decimos, un hermano pide en el grupo, oremos porque necesito tal cosa. Y nosotros oramos y nos sacudimos las manos y seguimos. No. Oro y veo, le pido en la oración, Señor, mi hermano necesita tal cosa. ¿Qué puedo hacer yo para colaborar en esa necesidad? No es orar, sí voy a orar para que te vaya bien. Así es fácil orar. Hay que orar y ver qué puedo hacer yo. Decir, Señor, ¿qué puedo hacer yo? Está buscando algo. ¿Qué busca? Trabajo. Bueno, oro para que consiga trabajo y yo mismo compro el diario, busco la forma de alivianar su búsqueda. O si hay una necesidad, no es orar solamente. Porque nosotros también somos parte de nuestros hermanos. Por eso debemos sacrificar ciertas cosas para ayudar a los hermanos. No es orar solamente. 1 Juan 3, 17 y 18. El amor debe ser práctico. 1 Juan 3, 17 y 18. Dice, pero el que tiene bienes de este mundo y ve a su hermano tener necesidad y cierra contra él su corazón, no dice la mano, dice su corazón, ¿cómo mora el amor de Dios en él? 18, hijitos míos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. Es decir, que Dios pide de nosotros un amor práctico, un amor práctico. Y estamos viendo, ya nos está orientando el escritor al tema del corazón, no a lo que tenemos. No apunta a las manos ni apunta a los pies, apunta al corazón. Porque si el corazón desea, el resto funciona. Entonces ahora vamos a ver cómo trabaja ese corazón en nosotros. Dice versículos 19 al 21. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones. No nuestra plata, no nuestros bienes, nuestro tiempo. Está hablando del corazón, dice el 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues si nuestro corazón nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. Y es interesante lo que dice acá, es interesante en varios sentidos. Primero que el ofrecerme a mi hermano, o no necesariamente al hermano, al vecino, al que sea, es una actitud del corazón. Pero no sé si se han dado cuenta o han visto que muchas veces hay un pedido de algo y muchos pedimos ofrenden para tal cosa. Por ejemplo, la radio, la cena del Señor, todas son cosas voluntarias y de corazón. La obra misionera, ayuda a algún hermano, y decimos, yo quisiera dar, pero justo que voy a dar no sé qué me pasa y no doy. Y digo, no, pero si algún otro va a poner. Bueno, es hora de orar al Señor y pedirle al Señor, Señor, hay personas que ofrendan con un gozo, con una alegría, ayúdame para que yo pueda ofrendar de esa manera, porque siempre pensamos, si no, alguno va a poner, y sí, alguno pone, quédate tranquilo, que la obra no se va a parar porque nosotros tengamos cosido el bolsillo, o alguna otra cosa, eso quédate tranquilo. Pero hay una cosa que te va a pasar, y es que te está pasando, o te va a pasar, y es que el corazón te va a acusar. Suponete, sale un pedido de ayuda, y yo podía haber ayudado, pero, quise, pero ya estaba ahí, ya quería, pero no fui. Y el corazón me va a decir, y me va a acusar delante de Dios, es lo que dice acá. Vamos a leerlo otra vez, versículo 19. Y en esto conocemos que somos de la verdad y aseguraremos nuestros corazones delante de Él. Pues, si nuestro corazón nos reprende, ay, qué dolor.
nos reprende, mayor que nuestro corazón es Dios y Él sabe todas las cosas. ¿Qué quiere decir eso? Que si yo quisiera tener la misma voluntad del hermano que da cada vez que se pide, o que está dispuesto, que siempre está, entonces yo digo, Señor, yo quiero tener eso que Él tiene, porque ya vimos que le damos de lo que Él nos da, nunca nos vamos a quedar. No encontré en la Biblia, si alguno lo encontró, que la viuda pobre se murió por lo que dio, No tengo acá en ningún parte que murió la viuda pobre. Dice que dio todo lo que tenía, ella no murió. Los que estaban muertos eran los que la acusaban, pero ella no se murió por dar. Nadie se va a morir por dar, pero sí va a pasar que el corazón nos va a ser como el pajarito que nos está acusando. Entonces hay veces que necesitamos pedir ayuda. Señor, quiero, pero no, hay algo que no me nace. Bueno, ¿no te nace? Filipenses capítulo 2. Filipenses capítulo 2. Por si no te nace, dice Filipenses 2, 13. Dice así: porque Dios es el que en vosotros produce así el querer como el hacer por su buena voluntad. Es decir, que si yo no soy dadivoso, porque no es que todos vamos a ser dadivosos, no van a ser. Eso lo entiendo, nos pasa a todos. Pero si uno desearía, bueno, oremos al Señor para que ponga en nosotros el querer como el hacer por su buena voluntad. Y entonces vamos a poder ser parte y nuestro corazón nos va a decir paz, paz, paz. Y no va a ser el que nos esté acusando. Ahora, había una iglesia que pasó por todas las etapas y fue reprendida, fue enseñada, fue exhortada, fue guiada. Y le pasaba esto, que ellos juntaban el dinero y a la hora de poner, no le nacía. 2 Corintios capítulo 8. 2 Corintios 8. 11. El apóstol Pablo le dice a estos que tienen este problema, 2 Corintios 8:11 dice: ahora pues, llevad también a cabo el hacerlo, para que como estuvisteis prontos a querer, así también lo estéis en cumplir, conforme a lo que tengáis. Les costaba dar, ellos juntaban, tenían la canasta llena, pero a la hora de ir a volcarla Y bueno, parece ser que el apóstol Juan nos está diciendo que el tema de amar a Dios, amar a los hermanos, tiene que ver con la ofrenda. Y por la ofrenda Caín mató a Abel. Dice 1 Juan 3, 22. Y cualquier cosa que pidiéremos, la recibiremos de Él, porque guardamos sus mandamientos y hacemos las cosas que son agradables delante de Él. Es decir, nosotros nos gusta pedir y pedir y pedir y que se nos dé. Pero dice que si nosotros tenemos en cuenta estas cosas que nos dice el apóstol, que nos ha contado de lo que pasa en nuestro corazón a la hora de tratar con el hermano, a la hora de ofrendar, a la hora de identificarme con Cristo, entonces Él me dice que si yo pido algo a Dios, por supuesto que lo voy a pedir conforme a su voluntad, porque si ya estoy haciendo obras justas, si en esto me calibro la vida, voy a hacer obras justas. Y entonces dice, Dios me va a dar lo que yo le voy a pedir, porque le voy a pedir conforme a su voluntad. Hasta voy a saber pedir y que Dios me lo va a dar. No nos da como conforme a nuestros caprichos, sino conforme a su voluntad. Para eso debemos ajustar todas estas cosas en nuestros corazones. Y el versículo 23 dice: y este es su mandamiento, que creamos en el nombre de su Hijo Jesucristo y nos amemos unos a otros como nos lo ha mandado. Es decir, que Jesucristo desea que nosotros cumplamos este modelo de vida, porque realmente Él es así. Y cuando nosotros nos acercamos, como Juan se acercaba tanto al Señor y podía encontrar tanta diferencia entre la luz y las tinieblas, y él podía ver que había hijos de Dios y hijos del diablo, los podía identificar. Pero no hay forma de identificar la oscuridad si no estamos bien cerca de la luz. Entonces, cuando ya no hacemos
distinción entre si este es de la luz, es de las tinieblas, algo está pasando. Debiéramos ver si no nos estamos alejando de la luz y nos estamos mezclando con las tinieblas. Y allí 1 Juan 3:24 dice: y el que guarda sus mandamientos permanece en Dios y Dios en él, y en esto sabemos que Él permanece en nosotros por el Espíritu que nos ha dado. Esta es la vida que desea el apóstol Juan, que desea Dios, que desea toda la Escritura que cumplamos. Creer en Cristo, amar a los hermanos, amar sin acepción de personas, tener una vida recta y honrada. Y nuestra conducta confirmará la presencia de Dios en nosotros. Entonces, ¿querés saber si Dios está en vos? Bueno, fíjate estas cualidades, cómo moldean tu vida, si se parecen o no a aquel a quien seguimos. Oh, qué amor incomparable, Jesucristo nos mostró cuando su preciosa sangre por nosotros derramó. De su amor, ¿quién no recuerda? ¿Quién no le adorará? Exaltado sea por siempre nuestro príncipe de paz.